¿Qué tal? Bienvenidos a En el Círculo. Vamos a platicar temas de seguridad, dónde estamos parados, cuáles son los delitos pues, más sensibles que hoy estamos enfrentando, los parámetros, los comportamientos que estamos viendo el día de hoy. Y para eso me acompañan y me da mucho gusto saludar a Jorge Nader Curi, director general del Centro de Análisis y Desarrollo del Derecho. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. Qué gusto que estés con nosotros. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes, con mucho gusto. Gracias. Está también con nosotros Luis Vidales de Sánchez, especialista en tecnologías para seguridad global. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gusto en saludarte. Gracias, Luis. Está también con nosotros Jorge Septién, experto en temas de seguridad. ¿Qué tal, Jorge? Hola, ¿cómo estás, Mario? Buenas tardes. Y nos acompaña el doctor Javier Oliva, también profesor investigador de tiempo completo de la UNAM. ¿Qué tal, Javier? Dale, Mario, muchas gracias y mucho gusto estar con mis compañeros de mesa. Gracias, igualmente. Pues vamos a arrancar, digamos, la reflexión sobre el tema. Si te parece, Jorge Carlos, arrancamos contigo, preguntándote un poco dónde estamos parados hoy en materia de seguridad. Ya llevamos año y medio de esta administración. Hay una narrativa que dice que se logró desacelerar el crecimiento de los homicidios como un indicador. En fin, ¿tú dónde dirías que estamos parados el día de hoy? Mira, yo te diría que no es correcta el comentario que nos haces en materia del número de homicidios. Los indicadores nos muestran que estamos manteniendo una tendencia constante a la alza, desafortunada, en algunos estados mucho más que en otros, como puede ser Guanajuato, pero sí la pandemia del virus y este problema del COVID-19 nos vino a afectar socialmente y por consecuencia también toda la mecánica delictiva que teníamos. Hemos tenido una importante afectación a la restricción de la movilidad de los ciudadanos. Hemos tenido que combinarlos a que vuelvan a sus hogares a tener cuidado y resguardarse y por ende pues hay menos gente en la calle. Y por ende tenemos una problemática diferente en cuanto a las conductas antisociales que ahorita estábamos acostumbrados a visualizar. No queriendo pensar en que el delincuente deja de operar. Ha tenido una mutación, ha tenido unos cambios importantes. Por ejemplo, hemos registrado un incremento brutalmente importante en materia de la extorsión telefónica y todo este tipo de temas, sabiendo que las familias se encuentran resguardadas, mas no se encuentran totalmente preparadas de manera preventiva para afrontar un tema como la extorsión, pues son engañadas muchas veces y bueno, pues tenemos este tipo de fenómeno, ¿no? Ya. En materia del robo al transporte, tenemos también una afectación que continúa y aun cuando la autoridad nos indica que mantenemos una tendencia similar contra el año anterior en los meses que estamos refiriendo en esta pandemia, pues la realidad es que tenemos una operación y una logística de transporte de mercancías mucho más inferior que lo que teníamos el año anterior, lo cual en función de datos pudiéramos presumir que estamos 2 o 3 veces arriba versus el año anterior. Y esto pues es algo lamentable porque tenemos que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. En este sentido, todo lo que son las agrupaciones de sistemas de rastreo satelital y todos los indicadores de este tipo de delitos, pues nos muestran pues cuánto es la incidencia delictiva en materia del transporte versus el número de viajes que tenemos. Y así podemos ir hablando de distintos temas. Muy bien. A ver, Jorge Nader, si te parece una primera lectura de dónde estamos parados el día de hoy. Muchas gracias. Sí, en efecto, como se ha comentado, la tendencia a de delitos no ha tenido una mayor variación, ni mucho menos a la baja. Aunque ciertamente, de acuerdo a los datos que concentra el Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del Secretariado Ejecutivo, sí se ha visto que en estos meses de pandemia han habido cambios significativos en lo que normalmente se viene midiendo. Y algunos de ellos es que, desde luego, los delitos patrimoniales siguen siendo el primer lugar en la incidencia delictiva, tanto en el ámbito nacional como en la Ciudad de México. Y aunque se ha mantenido este primer lugar, digamos, en la comisión delictiva,
Sin embargo, durante los meses de abril y mayo, que son los últimos que se encuentran documentados en la estadística, disminuyó el número de delitos cometidos, por ejemplo, en robo. Claro, esto obedece a una serie de factores muy importantes, entre otros, a que al haber menos gente en la calle, existe menos posibilidad del robo a transeúnte, que es normalmente el delito. Que es muy importante esto, es decir, la estadística, ya lo decía tu tocayo, Jorge, puede ser engañosa, porque aparentemente hay una disminución, pero que tiene que ver con dinámicas sociales distintas, ¿no? Desde luego, y lo mismo sucede en el robo a casa-habitación, en donde hubo en los últimos 2 meses una baja considerable en la incidencia delictiva, también seguramente a que hay más gente en su casa, y normalmente los delitos de robo a casa-habitación se cometen cuando la casa-habitación está desocupada. Esto es algo que también es característico en la incidencia delictiva nacional. Sin embargo, se disparó la incidencia delictiva en el delito de amenazas. Ahora, hay que decir que el delito de amenazas puede estar midiendo en esta estadística también la extorsión telefónica, porque en efecto, lo que sí se ha notado mucho que ha pasado en esta época de pandemia es un incremento muy considerable en este delito, en el delito de extorsión telefónica, que así conocemos prácticamente todos, pero que también se mide y se documenta como un delito de amenazas, porque ahí está presente tanto la amenaza como la extorsión y el delito patrimonial, y en fin, ¿no? Ahora, en tercer lugar tenemos el delito, se sostiene los delitos contra la vida, particularmente el homicidio y las lesiones. Y bueno, pues en último lugar ya vienen los delitos diversos, ¿no? El secuestro, la privación de libertad en todas las modalidades y toda la serie de delitos que se van documentando en esta incidencia delictiva. Entonces, en resumen, lo que nosotros vemos es una tendencia a mantener el incremento en la comisión de delitos. Es decir, no podríamos decir que la pandemia ha generado una baja en la incidencia delictiva, todo lo contrario, se sigue sosteniendo y además se prevé que esto aumente porque desde luego, esto criminológicamente siempre ha sido documentado, que la situación económica tiene una relación muy clara en la incidencia delictiva de delitos patrimoniales. De tal manera que si estamos viendo estas tendencias documentadas y tenemos frente a nosotros una posibilidad también muy clara de una problemática económica por venir, lo que se prevé es que tengamos incrementos en la incidencia delictiva, particularmente en delitos patrimoniales. Y finalmente, nada más señalar que los delitos, digamos, contra las personas, lo que son delitos contra el normal desarrollo psicosexual y violencia familiar, también se han mantenido en un incremento que va marcando una tendencia, aunque muy poco significativa, pero sí se va manteniendo el crecimiento de esta clase de delitos. Entonces, en resumen, no hemos tenido una tregua en materia delictiva, sino todo lo contrario. Oye, Javier, sobre esto que apuntaba, bueno, doy la bienvenida primero a Roxana Juárez. Roxana, como siempre, un gusto que nos acompañes aquí en las mesas. Bueno, ahorita volvemos contigo y te escuchamos, pero Javier, a ver, ahorita que escuchábamos a Jorge Nader sobre este tema, decía, cuando hay un deterioro de la situación económica, pues ya sabemos que hay un incremento de la violencia. ¿Qué sabemos en ese sentido? Y ahorita vamos a revisar también con Luis parámetros y conductas, digamos, pero ¿qué sabemos de otras crisis, de otros momentos similares que nos pudieran servir de referencia frente a lo que hoy estamos viviendo y lo que podríamos esperar en los próximos meses? Lo que estamos viviendo en el país, digo, como cualquier otra coyuntura histórica, pues no se había presentado, pero hay ciertos parámetros comparables, ¿no? De acuerdo. Lo que nosotros estamos viviendo y vamos a vivir es la sociedad mexicana va a estar atenazada por 4 disfunciones, ¿no? La primera, obviamente, va a ser, a mí me parece que, de acuerdo con los datos fidedignos y de centros importantes y serios a nivel internacional respecto de cómo está evolucionando la pandemia en nuestro país y en otras partes del mundo, no quisiera ser pesimista, pero esto apenas está empezando, ¿no? Entonces esto sería es decir, estamos empezando a entrar a la verdadera situación de colapso, o que ojalá y no, que pudiera colapsarse el sistema sanitario del país. Esa es la primera disfunción. La segunda, obviamente, es la crisis económica, ¿no? Los pronósticos que van del 8 al menos 10% por corredurías, organismos multilaterales, incluso el Banco de México. La segunda, y como consecuencia, porque no siempre que hay una crisis económica necesariamente hay desempleo. Entonces, otra variable va a ser la pérdida de los empleos
fijos, de acuerdo a los datos del propio Seguro Social. Esta sería la tercera. Y la cuarta, desafortunadamente, el repunte, como ya lo apuntó Jorge Nader y Jorge Carlos Septién, tendríamos la disfunción agravada en materia de seguridad pública. Entonces, tenemos 4 variables que van a exigir por parte del gobierno de la República, por supuesto los gobiernos estatales y municipales, ya no solamente es que siempre hablan de coordinación y pareciera que fuera un mantra que a fuerza de repetirlo se va a dar porque sí, ¿no? Y esto estamos viendo que, sobre todo en esta gira que está concluyendo hoy el presidente de la República a 3 gobiernos que no están encabezados por Morena a nivel estatal, como es Colima por el PRI, Guanajuato por el PAN y Jalisco por Movimiento Ciudadano. Entonces, a esto hay que sumarle la otra variable que no es una disfunción, pero que indudablemente va a influir en todas estas situación, desafortunadamente, porque no debiera ser así, pues son las elecciones. Ya en menos de un año tenemos elecciones, las más concurridas en la historia del país. Solamente 2 estados de la República no tienen elecciones, que son Durango e Hidalgo, que las tienen este año. Pero todos los demás, además de renovar la Cámara de Diputados, además de las 15 gobernaturas, presidencias municipales y congresos locales, van a ser renovados. Entonces, sí me parece que el gobierno tendrá que echar mano de sus mejores talentos, no me refiero a personas, ¿no?, sino sus mejores capacidades, la mejor disposición para poder hacer frente a las 4 variables que señalé al principio, pues para que esta situación, Mario, compañeros de mesa, pues no se, lo deseable es que no se agrave. Lamentablemente, ¿qué elementos tengo yo para decir que esto no se va a agravar? Pues dependiendo de lo que escuchen de ustedes para fortalecer mi optimismo, ¿verdad? De acuerdo. Y sobre eso, si quieres, ahorita regresamos, Javier, regresamos también con Luis, con Roxana en su opinión. Vamos a hacer una pausa muy breve y enseguida regresamos aquí en El Círculo en Justicia TV. Ya estamos de regreso y Luis, pues en estas primeras intervenciones que escuchábamos, como para ponernos de buen ánimo, pues nos decían básicamente Jorge que pues que en realidad primero el panorama no es positivo en el sentido de que no hay un descenso de los delitos, sí ha habido algunas disminuciones, pero que explican más por temas de cambios de comportamiento social, y Javier, un poquito para seguir documentando el optimismo, pues nos recuerda que esto se da en medio de un contexto donde se está mezclando desde factores político-electorales hasta temas sanitarios y un cóctel, digamos, de salud y economía relevante. Frente a esto, Luis, ¿cómo estás viendo la respuesta del Estado mexicano ante este conjunto de variables de las que hemos estado platicando? Mira, lamentablemente, y a mí me gusta ser optimista, por naturaleza soy una persona optimista, tengo muchas razones por cuál ser optimista. Sí. Y por otro lado, soy muy orgulloso de ser mexicano y en el contexto profesional me muevo diariamente con personas extranjeras. Ahorita ha sido muy enriquecedor tener contacto por Zoom y por estas plataformas con ellos, y de alguna manera te permite ver desde afuera cómo nos vemos en México. Y es muy lamentable. Yo llevé una gran desilusión, como seguramente todos la llevamos, en esta visita tan importante de nuestro jefe de gobierno, de Andrés Manuel López Obrador, con Donald Trump, porque vi lo que alguien me platicó, era un francés, me platicó que esto parecía la época de la realeza francesa antes de la Revolución Francesa, donde se repartían en las cenas pues grandes platillos y decían, bueno, el pueblo tiene hambre, está sufriendo, bueno, pues denles pasteles de los que sobraron aquí en Washington en la cena. ¿Qué me preocupa mucho? La falta de definición de una política pública fuerte y estridente para el problema más grave que tenemos relacionado con homicidios. Hay que recordar que el año de 2019 tuvimos 36,000 homicidios en el país y que la tendencia no ha cambiado a pesar de la situación atípica del COVID. Y todo esto, el asalto a mano armada, el asalto que se está dando en restaurantes, que era
un poco atípico en México, ya se está convirtiendo en típico. Esta confrontación entre bandas criminales tienen un elemento en que nuestro gobierno no ha ido a reclamar claramente, que es el gran trasiego de armas, la gran venta de armas de alto poder, armas que matan a nuestros policías, a nuestros militares, que son capaces de bajar un helicóptero, y no se tocó el tema, como si esto no existiera, como si en esta gran relación que tenemos con Estados Unidos, pues estuviéramos muy contentos, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas es ese, no se está confrontando realmente el fondo de los problemas. Tenemos muchas cifras muy importantes para los analistas, pero para las personas de todos los días, lo que estamos viendo es los homicidios siguen igual o peor, presencia de crimen organizado en las ciudades, como la Ciudad de México, confrontaciones y asesinatos a la autoridad. Estamos viendo cómo jueces, personas del gobierno en la parte de impartición de justicia están siendo asesinadas y emboscadas. Y yo creo que esto en la pandemia desgraciadamente augura algo que podría parecer una tormenta perfecta. Falta de políticas públicas definidas, contundentes, sí la presencia de la Guardia Nacional, que quiero decir Ejército Mexicano, porque es lo que es, sí. Pero el Ejército Mexicano, por el número de personas que tiene, no se puede dar abasto para los desfiles, para abrir hospitales COVID, para apagar incendios forestales, para ser Guardia Nacional y aparte ser Ejército. Yo creo que aquí la política tiene que ser más sensata, más severa y confrontar el problema que tenemos y que se viene. Y sí, ir a tocar la puerta al norte y decirles, señores, en esto de poner muros y barreras, ¿cómo van a hacer ustedes de una manera clara para evitar el trasiego de armas hacia México? Creo que ese es uno de los grandes problemas. Y siguiendo con este planteamiento de Luis, Jorge Septién, ¿cuál dirías tú? Primero, ¿ves una estrategia hoy? Ya decía Luis, está el tema de la relación con Estados Unidos y el tema de las armas, pero en lo que está en la cancha, digamos, que nosotros tenemos más incidencia, ¿ves una estrategia del gobierno mexicano? No, no la veo. Lamentablemente te lo tengo que decir tal cual, siendo un mexicano casi de 60 años de vivir aquí en este país. Y concuerdo totalmente con lo que dice Luis. Lamentablemente el tema de la violencia es un tema que se mantiene, se sostiene, y el tema de la seguridad más bien es un tema multifactorial. Y en este tema multifactorial, uno de los principales problemas, y lamentablemente lo tengo que decir así tal cual, es lo que yo percibo y desde lo que mis análisis tienen, y es la polarización de la sociedad, en donde efectivamente no tenemos una estrategia como tal, pero sobre todo no tenemos la aceptación de que tenemos un problema real, en donde desafortunadamente no podemos solamente confiar en mandar un mensaje de buena voluntad pidiendo a las mamás y a las abuelitas y a los abuelitos que conminen a los muchachos a dejar el narcotráfico, a dejar de ser capos, a dejar los secuestros y todo esto, sino que tenemos que pensar de una manera mucho más institucional, más desde una posición también de Estado y como verdaderos estadistas en este Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente tenemos un barco y se llama México, y que todos los que estamos a bordo de él queremos, llamamos a este país, llamamos a nuestros hijos, llamamos a nuestros vecinos, y que tenemos que tener una política primeramente de aceptación de que tenemos un problema serio, y que este problema serio en donde en 2 años de este gobierno, y lo quiero decir con todo respeto, yo no tengo un partido político definido, mi único partido se llama México, y lucho profesionalmente por decir que tenemos que trabajar, y los que estamos aquí somos gente profesional y somos gente estudiosa del fenómeno, pero dependemos mucho de las políticas y de los políticos que generen esas políticas para poder, desde el Estado, poder hacer lo que técnicamente es correcto. Y se ha dicho, a ver, en ese sentido, Jorge, el presidente ha dicho
que se está trabajando en la parte de la prevención. Ahorita tú destacabas esto del discurso del presidente, pero también ha dicho que a través de los programas sociales, por ejemplo, es que se va a quitar parte de esta base social que termina alimentando al crimen. Mira, lo hemos visto en la realidad. Y hoy la realidad, y como dice Luis, hoy estamos teniendo una visita diplomática de jefes de Estado en donde no se abordan temas medulares de una problemática crucial que afecta a los dos países. Todas las armas que llegan a este país, o la mayoría de las armas, son armas que están perfectamente ubicadas en cuanto al fabricante, quién es el distribuidor y por dónde salieron. Lo que nos falta es voluntad, lo que nos falta es tener verdaderamente una estrategia conjunta como hermanos para decir cómo están pasando las cosas y cerrarle la llave a los problemas de proveeduría. Y por el otro lado, de la mano con las herramientas que la tecnología nos favorece, como es la unidad de inteligencia financiera, como es la unidad de inteligencia del ejército, como es la unidad de inteligencia de la Marina, como es la unidad de inteligencia de la ATF, la DEA, el FBI, la CIA, en fin, todos los organismos de los estados conjuntos, inclusive Canadá, podamos hacer una estrategia conjunta y verdaderamente combatir a estos criminales como en su momento Colombia lo hizo cuando tuvo que enfrentar a las guerrillas. Javier, a ver, cuéntanos, ¿tú cómo estás viendo? Vuelvo un poco a la pregunta que hacíamos ahorita. En una primera aproximación, ¿tú ves hoy una estrategia frente a lo que está pasando, a lo que planteaban ustedes en la primera ronda? Veo medidas parciales. Es decir, como ha sucedido por lo menos desde el sexenio de Miguel de la Madrid, todos los presidentes sin excepción, sin importar su procedencia ideológica o partidista, han intentado desde su punto de vista tratar de corregir o contener la pendiente de inseguridad que vive el país, y desafortunadamente sexenio a sexenio la situación se agrava, ¿no? Entonces, lo que cada uno da respuestas institucionales afectando de manera transversal los sectores de defensa, seguridad e inteligencia, y sin embargo los resultados no son los esperados. Entonces, en esos términos, y retomando lo que decía Jorge Nader respecto de una política que tuviera una trascendencia más allá de cada sexenio o incluso a veces hasta de cada legislatura, ¿no? Me refiero a la Cámara de Diputados, desde luego. Entonces, Jorge, yo quisiera compartir con nuestro teleauditorio que son medidas que de alguna manera tienen esa intención, pero que no tienen esta visión de conjunto. Me parece una decisión importante la creación de la Guardia Nacional, pero ¿qué decimos de los sistemas penitenciarios, no? El 80% de los reclusorios a nivel estatal lo controlan los internos. Incluso el penal de Puente Grande, hace no poco más de un mes, hubo un motín donde hubo 7 muertos, renuncia el director y al director sustituto lo asesinan, ¿no? Un penal de alta seguridad. Entonces, si no hay una concurrencia de otro tipo de variables, en este caso me refiero al sistema penitenciario, lo que decía también hace un momento Jorge Septién, si no hay esa concurrencia decidida del poder legislativo y del poder judicial, hoy de manera irónica al sistema penal acusatorio se le conoce como la puerta giratoria, ¿no? Al papá de uno de los del líder principal de la organización criminal de Santa Rosa, casi nadie dijo nada al respecto, se enfocaron más a la madre, que la encontraron con 2 millones de pesos y no fue suficiente para procesarla. El padre, 48 horas antes, salió libre con una fianza de 10,000 pesos. Entonces, ¿dónde queda el esfuerzo? Porque claro que hay policías municipales honestos, claro que hay policías federales y estatales honestos, claro que hay soldados que arriesgan la vida todos los días por nosotros. ¿Cuál es el incentivo si el poder judicial, yo no estoy diciendo, bien lo decían en el caso del asesinato del juez Uriel Villagrán junto con su esposa, desde luego que también arriesgan, pero aquí sí me parece que hace falta una decidida concurrencia, igual que el poder legislativo, sin duda alguna. De acuerdo. La otra variable es la formación y o fortalecimiento de las policías locales, municipales y estatales, porque si no, de otra manera, con decisiones de un compromiso de una sola variable, sí vamos a ganar. Yo he estudiado detenidamente los casos de Colombia y de Italia. O sea, el crimen organizado no puede derrotar al Estado hasta el momento. Entonces,
Nos vamos a tardar más, sí, si no hay este tipo de variables que confluyen en medidas como la Guardia Nacional. Pues si quieres, ahora que regresemos, platicamos con Jorge Nader del tema de qué tendríamos que estar justamente fortaleciendo. También con Luis. Jorge Septién, sabemos que te retiras, pero te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este segmento de la mesa y seguramente volveremos a conversar muy pronto aquí, si nos lo permites. Te lo aprecio mucho, Mario, y les mando un abrazo muy fraternal a todos ustedes. Gracias, Jorge. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con esto que nos planteaba ahorita Javier. ¿Qué tendríamos que estar reformando, fortaleciendo para tener resultados distintos a lo que hoy estamos encontrando en la realidad? De eso platicamos regresando a esta pausa. Estamos de regreso y Jorge, uno de los temas con los que nos quedamos antes de la pausa es, pues, ¿qué estamos haciendo, digamos, para atender el sistema que nos permita tener resultados distintos? Porque básicamente lo que nos comentabas tú en tu primera intervención era sobre el tema de cómo no ceden los delitos, de cómo la violencia permanece. Y yo te preguntaría, ¿cuáles son las piezas estratégicas para obtener un resultado diferente? Sí, yo en este sentido coincido con mis compañeros, desgraciadamente, porque ellos comentaban, y es en lo que coincido plenamente, que no hay una política pública muy clara para la prevención y el combate a los delitos, que además signifique que se está haciendo algo diferente a lo que siempre se ha hecho. Estamos como país en la parte reactiva, y en esa parte reactiva nos la hemos pasado durante decenas de años. Las Fuerzas Armadas, la investigación de los delitos y la procuración de justicia están combatiendo y están actuando en relación con lo que ocurre, con la urgencia, con la emergencia. Pero no hay un ejercicio serio, científico, calmado, de planeación para la elaboración de una política pública de largo alcance que establezca bases para una verdadera prevención, investigación y persecución de los delitos. Ahora, pero ¿qué ha pasado? Pero perdón que te interrumpa, Jorge, pero por ejemplo, en la parte del sistema de justicia, esto que ya mencionaban del sistema penal acusatorio, se plantea un periodo de 8 años para entrar en vigor, llegamos al plazo, ¿y qué pasa? ¿En dónde estamos parados hoy? ¿Por qué no tenemos mejores resultados en ese rubro, por ejemplo? Y por ejemplo, es que este sistema acusatorio parte del presupuesto que la investigación material la va a realizar la policía. La policía de investigación, por un lado, que pertenece a las fiscalías o procuradurías, pero también la policía preventiva en coadyuvancia del Ministerio Público. Y ocurre que desde el 2008 hasta la fecha no ha habido una verdadera capacitación en las policías que permita que realmente cumplan las funciones que le corresponden en relación con el proceso acusatorio, que básicamente es la de ser primeros respondientes, por un lado, y la de realizar investigaciones del delito eficientes y eficaces, que además tengan valor probatorio pleno. Por ejemplo, seguimos viendo cómo en muchas ocasiones, en virtud de investigaciones y de intervenciones policiales, se logra descubrir la realización de un secuestro e inclusive rescatar a la víctima, lo cual me parece muy bien. Pero en la forma en que lo hace la policía, de pronto estas diligencias no tienen valor probatorio frente a un juez. Entonces los detenidos, por ejemplo, y los elementos probatorios que ellos hayan podido recolectar en estas intervenciones, no solo no tienen una utilidad en un proceso, sino que en muchas ocasiones sirven para fomentar la impunidad. Por ejemplo, se realizó un cateo sin orden judicial, etcétera. Entonces no ha habido una verdadera capacitación, pero tampoco hay incentivos en virtud de los cuales los policías de investigación y primeros respondientes en realidad quieran hacer su trabajo, porque están sometidos a largas jornadas de trabajo, a controles internos muy estrictos y a una norma constitucional, que lo hemos dicho mucho desde hace mucho tiempo, que establece que cuando un elemento de la policía es destituido del servicio, aun y cuando esa destitución sea abierta y absolutamente ilegal, haga lo que haga este policía, jamás va a ser restituido como policía en su trabajo. Es decir, la Constitución fomenta que hayan, la Constitución desprecia al policía, al Ministerio Público y al perito también, pero lo desprecia. Entonces no hemos logrado construir cuerpos policíacos profesionales.
y se hacen ejercicios de reacción. El sexenio pasado tuvimos tuvimos la gendarmería, que fue un ejercicio de reacción que no tuvo mayor beneficio, y hoy tenemos la Guardia Nacional, que es un ejercicio todavía de mayor amplitud, pero que lo que está acabando es nada más en militarizar la seguridad pública. Pero más allá de eso, las acciones como enmarcadas en una política pública global que permitan establecer una línea muy clara entre la prevención y la impartición de justicia, no existen. Y otra vez seguimos reaccionando. Ahora, y es importante también nada más señalar, la seguridad pública, en el sentido de que se reduzca la incidencia delictiva, sí tiene una responsabilidad muy importante en ello el Poder Judicial, porque en la medida que el Poder Judicial es eficiente y eficaz en la sanción de los delitos, se reducen los márgenes de impunidad, y desde luego que mientras mayor punición, que es lo contrario a la impunidad, exista, mayor prevención especial del delito. Es decir, nosotros, y circula mucho, por ejemplo, la historia cómica del presidente de la República usando cubreboca cuando está entrando a Estados Unidos, y la frase cómica es: mira cómo en Estados Unidos sí cumple uno con la ley y en México no, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que no tanto cumplas con la ley, es que hay la idea de que en otros lugares sí se aplica la ley. Claro. Y hay la idea en México de que no se va a aplicar la ley. Pero la prevención de los delitos no nada más es trabajo del sistema acusatorio. La prevención de los delitos también es trabajo de la policía, y también es trabajo de que todos hagan su parte para que se establezcan mayores condiciones de igualdad. Entonces, si nosotros seguimos en una política pública eficiente y bien pensada, seguiremos, como dice el científico, haciendo lo mismo con los y queriendo resultados diferentes. Claro. De acuerdo. A ver, Roxana, te agradezco además porque hoy que los fierros nos han jugado un poco rudo, pero me encanta poder platicar contigo. A ver, gracias. En esto que apuntaba ahora Jorge, y que han puesto sobre la mesa, diferentes piezas que no terminan de articularse, con estrategias cambiantes entre sexenio y sexenio. ¿Quién tendría que conducir, si fuera el caso, una respuesta integral donde cada uno de los actores, las policías, los ministerios, el Poder Judicial, fueran respondiendo a esto que hoy tenemos enfrente? Yo creo que la voluntad política, tanto el Congreso ya hace las leyes, pero de los presidentes o los gobernadores, creo que tienen mucho que ver. Hasta ahora no nos ha importado el tener un sistema de justicia decente. Apuntaba Jorge algo muy interesante que decía: desde el 2008 no se les capacitó ni nada. Recordemos que cuando hubo el cambio de gobierno entre Calderón y Peña Nieto, con Peña Nieto hubo la decisión de que la seguridad del país se concentrara en la Secretaría de Gobernación, pero nunca hizo nada porque se continuara desarrollando este aprendizaje forense que ya comenzaba a ver en la PGR. Ahora, el nuevo sistema penal acusatorio, me parece, creo que ya lo habíamos comentado alguna vez, me parece que es un Rolls Royce en carreteras llenas de baches. O sea, creo que la falla es que es un sistema que se copió exactamente igual del sistema estadounidense, donde, bueno, tienen una serie ya hay hasta series de televisión donde podemos ver todo este sistema de investigación científica, que la evidencia es importante. En México, con este nuevo sistema penal, efectivamente, la evidencia es importante, tienes que acudir a la ciencia y a personalidades especializadas en determinadas, en huella balística, etcétera. Pero bueno, les quitan el 75% de recursos a la hoy Fiscalía General de la República. El sexenio pasado no se hizo nada. Recordaremos que con Salinas de Gortari que cambiaron. Estamos perdiendo un poquito, Roxana. Si quieres, vamos a restablecer ahorita para regresar contigo a esa parte que estás apuntando. Pero Luis, quisiera yo también, a reserva de que regresemos con Roxana, conocer tu opinión sobre esto. A ver, porque están poniendo muchas piezas sobre la mesa y me parece importante que una de las primeras lecciones que sacamos de este programa es que no se resuelve atendiendo solo una de las partes,
y no se resuelve tampoco con ocurrencias, así suenen de pronto, como la Gendarmería, como la Guardia Nacional. Pero yo también quisiera preguntarte algo, Luis, ¿qué ha pasado del otro lado, del lado del crimen? Porque ahorita hemos hablado mucho de las instituciones y de lo que hemos hecho desde el poder, desde el Estado, pero ¿qué ha pasado del otro lado? Mira, del lado del crimen es algo, diría yo, fastuoso e impresionante. Si tú ves las utilidades que produce el crimen en nuestra zona, antes NAFTA, ahora TEMEC, si tú ves la gran cantidad de millones de dólares que se generan para el crimen organizado en la venta de drogas en los Estados Unidos, en la venta de armas a México, te darás cuenta que estamos realmente con un problema de Estado, un problema de seguridad nacional para México y para los Estados Unidos, pero que por alguna situación que podría parecer obvia, pero bueno, hay que pensar siempre de buena fe, esto parecería que es a propósito. Yo trataría de resumir, porque también me quedé como que estamos abriendo un panorama muy amplio. Yo trataría de resumir los problemas y el origen de estos problemas en, por un lado, el crimen altamente organizado, el crimen que está a los niveles más altos de organización, tecnológica, financiera, logística. Hemos visto realmente emporios logísticos en la situación de trasiego de drogas y trasiego de personas. Y por otro lado, el elemento central, la impunidad. Cualquiera que tenga el dinero suficiente puede hacer lo que quiera en este país. Es lamentable decirlo, pero lo hemos visto en infinidad de ocasiones. No te diga con exgobernadores saliendo de la cárcel, no te diga con criminales de cuello blanco que han quedado completamente impunes. Cualquiera que tenga la forma, la vía y las mañas jurídicas para poder evadir la ley, lo va a hacer. Mientras esto prevalezca, lamentablemente, el crimen organizado es uno de los negocios más apetecidos y apetecibles a nivel mundial. En México, si hubiera una olimpiada de criminales, definitivamente iríamos por muchas de las medallas de oro. Y eso da mucha tristeza decirlo, pero los responsables somos todos. Hemos permitido esta impunidad. Hay una absoluta descoordinación de las diferentes instituciones que deberían dar la seguridad porque obedecen a factores políticos. Hoy por hoy, Ejército y Guardia Nacional, a los cuales todo mi respeto, todo mi aprecio, pero todos esos buenos policías, todos esos buenos investigadores que los hay, ¿dónde están? Y están, lamentablemente, diría yo, atrincherados o agazapados, atacados no solo por el crimen organizado, que es muy potente ahora, sino por las políticas y los juegos políticos y los juegos de elecciones y juegos que al final han descuidado lo básico. Todos los ciudadanos tenemos el derecho a la seguridad y el Estado, hoy por hoy, a nivel nacional, peor en algunos estados, mejor en otros, no nos lo está dando y es una gran deuda. ¿Por qué? Por la impunidad. Javier, ahí uno de los temas que yo recuerdo incluso de la estrategia, por ejemplo, del sexenio, no de Enrique Peña Nieto, sino del anterior, del presidente Calderón, era la idea de que frente a este Estado que tenía frente a sí amenazas muy poderosas, ¿no? Los cárteles que desafiaban, que nombraban, que en elecciones jugaban como el gran elector, y que la estrategia fue descabezarlos para, decían, tener organizaciones más pequeñas con las cuales el Estado pudiera plantarse. Ahora lo que nos dice un poco Luis es, tenemos un Estado desorganizado, con múltiples áreas que no terminan de tener una estrategia común, pero frente a un crimen que ese sí es mucho más organizado, con capacidades financieras y de acción muy importantes. ¿Tú dónde dirías que está, volvemos al asunto, desde el lado del crimen hoy, dónde está? ¿Cuál es la amenaza que representa hoy frente al Estado mexicano? Está cerrado. Ya está. Yo quiero mandarle un saludo a Roxana Juárez, me da mucho gusto coincidir con ella en esta mesa. Bueno, lo primero que hay que decir, Mario, es que
de alguna forma la política de acosar y detener o neutralizar a líderes de organizaciones criminales, lo único que ha traído es la fragmentación de estas propias organizaciones. Es decir, no hay lo que yo llamo un centro de lecciones aprendidas en donde se pudiera ya haber comprendido qué es lo que sucede cuando insisto, se detiene o se neutraliza alguno de estos objetivos de alto impacto, como se le conocen. Porque recordaremos aquella operación a mediados del sexenio de Vicente Fox, cuando se detiene al principal líder de la organización de los Arellano Félix en una zona residencial en Puebla sin un tiro, ¿no? Es decir, esta política o este criterio de detener a los principales jefes de las organizaciones criminales tiene muchos años, ¿no? Y sin embargo, el aprendizaje por parte de las autoridades, producto de la improvisación de funcionarios, producto de no hacer una revisión y ajustar las decisiones en ese sentido, pues es lo que estamos observando. Ahora, una cosa muy importante, México vive en algunas partes del país sojuzgada por la tiranía de los criminales, ¿no? Matan periodistas, matan líderes sociales, venden protección, cobran impuestos, entorpecen la circulación de las mercancías y de las personas. Es decir, es verdaderamente son cápsulas de exclusión del poder del Estado mexicano que lamentablemente se vieron no en una, sino en varias partes del país. Es el típico caso de las tiranías bien organizadas sobre mayorías que no están organizadas. Lo que pasa es que en realidad los ciudadanos mexicanos no tendremos por qué estarnos organizando para resistir los actos de la criminalidad. Para eso está la autoridad, ¿no? Me recuerda un poco el discurso de Ernesto Zedillo cuando varios universitarios fuimos a la Secretaría de Gobernación a pedirles que nos ayudara a sacar a los delincuentes del CGH, y nos dijo: ese es problema de universitarios. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Sacarnos empujones o qué vamos a hacer? En fin, aquí sí me parece que ha habido una pendiente en donde no hay una asunción de la responsabilidad de la autoridad en turno para actuar de una manera, pues no solamente más decidida, sino con un proceso de articulación en donde lo que al final por ejemplo, falta algo tan elemental. Hay medidas que son gratis, Mario, ¿no? Una política de comunicación en donde a los jóvenes se les diga: quien se mete al asunto del crimen organizado o termina en la cárcel o termina muerto. Aquí no es de que yo me retiro con mis nietecitos y voy a poner una granja de conejos. Eso no existe. Terminas muerto o en la cárcel. Entonces, por más que nosotros señalemos o digamos que se les va a aplicar la ley, tiene que haber una pedagogía por parte del Estado mexicano en donde se muestre que ese es un camino equivocado, porque si de la otra manera tú permites que vandalicen monumentos históricos, que tomen casetas y literalmente no pasa nada, ¿qué le estamos enseñando a los demás? Que cualquiera puede hacer casi lo que quiera, ya no digamos en términos de una organización criminal. Entonces sí me parece que estamos en una situación donde sí se requiere, lo que apuntaba muy bien Roxana, sí se requiere una buena parte para que una política pública funcione, es el liderazgo. Es decir, ¿quién encabeza, no? ¿Quién lleva en la práctica? ¿Cómo aterriza en medidas? De alguna manera se instrumenta, puede ser en seguridad pública, en sanidad, en educación, pero se requiere este liderazgo articulado en una dirección donde pues se vean impulsadas estas medidas que se tratan de instrumentar. De acuerdo. Son ahora, prácticamente gratis, ¿no? De acuerdo. Ahora, Roxana, hemos señalado mucho lo que no funciona, lo que no está coordinado, lo que no hay. ¿Qué experiencias, porque también las hay, han sido exitosas, ya sea a nivel local o temporalmente en algunos momentos de la historia reciente del país, de los que podríamos aprender frente a lo que hoy tenemos y que a lo mejor, como dice Javier, pues no hubo el registro del acierto, pero que ustedes como especialistas sí lo tienen claro? Yo algo que en mi experiencia pude constatar fue que cuando empezaba esta transición hacia el sistema acusatorio, por más que haya sido un sistema que, insisto, tiene muchos fallos y está mal diseñado,
empezaban los ministerios públicos a desarrollar una preocupación por la evidencia. Y eso creo que empezaba a ser muy rescatable. Te pongo un ejemplo. En el caso de las armas, habían aseguramientos de armas, de drogas, detenidos, y ellos empezaban a entender que también había que investigar las armas, ¿no? Como antes, que en el instante en el que tuvieras 3 kilos de coca, bueno, ya no te importaban las armas, ¿no? Pues esas ahí como para cubrir el expediente y ya. Entonces yo creo que sí empezaron a haber muchos esfuerzos. De hecho, la antes PGR hizo un laboratorio muy interesante, empezó a certificar gente con para hacer bancos de datos de huellas balísticas, empezó a haber bases de datos, empezaban a desarrollarse todas estas cosas que más allá del sistema penal acusatorio, como quedara o no quedara, si lo iban a modificar o no, ya era muy valioso que fuera más interesante en el terreno de los hechos, la evidencia, en vez de todo este mamotreto de hojas y hojas y hojas en las averiguaciones previas, que a veces era que se privilegiaba más una declaración que una evidencia. Entonces yo creo que ahí había un rescate. También había algo muy rescatable. Esta identidad que tenía la Policía Federal, por ejemplo, que empezó a tener, que yo no sé cuánto nos va a costar que la Guardia Nacional la adquiera, eso también era un comienzo. Estábamos empezando a tener estas coordinaciones con los estados. Ahora la única esperanza que yo tengo es que con esta falta de estrategia, con esta falta de interés en hacer verdaderamente una política de seguridad importante con gran calado, los estados empiecen a desarrollar sus propias policías y empiecen a entender que eso va a tener costos políticos importantes. Porque, como bien señalaban algunos de los de Javier o Jorge, por ejemplo, el ejemplo de la Ciudad de México, los delitos en la Ciudad de México son una señal absoluta de la impunidad, de la falta de profesionalismo de todas las partes que articulan el sistema de justicia, de impartición de justicia, y sobre todo esta falta de dinero, de recursos. De veras se necesita, Mario, muchos recursos para tener justicia, bueno, hasta gasolina para hacer una vigilancia y entender que alguien vive en tal domicilio o cual. Yo creo que hemos tenido ya un avance, digo incipiente, pero íbamos por un camino. Ahora creo que nos hemos quedado otra vez varados. Espero que retomemos un poco eso. Ok. Jorge, retomaría la misma pregunta que respondió ahorita Roxana. ¿Qué ha funcionado en algún momento de lo que tendríamos que aprender? Ella nos apuntaba ahorita casos concretos donde se empezaba a plantear otra manera de entender la investigación, o el tema de la Policía Federal, con todo lo que después ha sido cuestionada, pero con experiencias en su momento relevantes, donde incluso algunos funcionarios que hoy forman parte del propio gobierno se formaron dentro de la policía tan denostada. Pero a ver, Jorge, ¿tú qué destacarías? Yo creo, Mario, que el sistema de justicia acusatoria es un muy buen sistema de justicia. Comparado con el sistema inquisitivo mixto, la oralidad y la brevedad de los procedimientos penales del sistema actual pueden ser muy bondadosos y pueden generar una justicia real, eficiente y efectiva en el muy corto plazo. Y además tiene una serie de herramientas que están establecidas en la ley y que vienen además heredadas de la tradición y de la cultura de los sistemas acusatorios, que permiten la colaboración con la policía para mejor investigación y la aceptación de responsabilidades para los procedimientos penales breves. Es decir, es un sistema que bien echado a andar puede ser muy eficiente y muy efectivo, generar costos muy bajos y redundar en beneficios muy cuantiosos. Creo que es un sistema que hay que fortalecerlo, creo que está bien diseñado en términos generales, desde luego todo es perfectible, creo que esa es una fortaleza que hoy tenemos, que costó mucho trabajo implementarlo en la Constitución y luego echarlo a andar en toda la República Mexicana, pero al final del día es algo bueno que hoy tenemos. Y también creo que tenemos unas bases ya establecidas para que pueda haber una capacitación real y que la policía, tanto la
la Guardia Nacional hoy, pero como también la Policía de Investigación, puedan coadyuvar para que sea para esa eficiencia y esa efectividad del sistema de justicia. Las bases ya están establecidas. Tampoco es que partiéramos de cero. La Guardia Nacional tiene instalaciones, tiene equipamiento y tiene una formación de la que ha sido también muy importante y muy interesante, y de la que podría echarse mano para rescatar lo bueno que ahí haya y potencializarlo en lo que le corresponde a la Guardia Nacional, que es la prevención, pero también en la coadyuvancia al sistema de justicia acusatoria. Entonces, a mí me parece que tampoco es un trabajo echado a la basura, es un trabajo que se puede rescatar mucho, que además fue muy bien impulsado, que fue muy bien diseñado, que desde luego tiene desafíos. Creo yo que la consolidación del sistema acusatorio ha quedado olvidada en los últimos años. Habría que retomar esa consolidación. Pero a mí me parece que una de nuestras fortalezas sería justamente eso. Tenemos un buen sistema de justicia penal en el diseño y tenemos también bases muy interesantes que podrían potencializarlo en el sentido de que todas las instituciones a las que les corresponde realizarlo puedan coordinarse. Muy bien. Pues finalmente, Luis, ya nos quedan un par de minutos, pero yo quisiera escuchar 3 acciones que tú consideras, con la experiencia que tienes, que tendríamos que empujar en este momento en el país en materia de seguridad. Mira, formar cuerpos. Somos un país, la 13ª, 14ª economía, y estamos perdidos durante generaciones sin una policía. Países como Chile, países como España, países como Italia, que han tenido problemas graves de crimen organizado, tienen policías. Nosotros tenemos al ejército, Guardia Nacional, que es ejército disfrazado de Guardia Nacional, que esperemos se forme, pero son personas que tienen una vocación y una visión militar. Ojo. Entonces, sería lo primero, formar una policía. Tomarnos, quizá tú y yo no la vamos a ver, porque esto es una formación que requiere hacer cuadros, requiere educación, requiere un espíritu de cuerpo, requiere planes de vida y carrera, y eso lleva generaciones, pero en algún momento habría que empezar. Otra cuestión es tecnificarnos. Contra un crimen organizado tan potente, la tecnología es lo que nos puede ayudar a solucionarlo. No tener miedo a sistemas como el Echelon o el sistema Pegasus, que lo aplican en todo el mundo para intervenir llamadas telefónicas con un mandato de juez. Aquí parecería mítico. Y tercero, evitar la corrupción, que eso realmente es un problema. Yo creo que si logramos combatir estos 3 problemas, y algo fundamental que no hay que dejar a un lado, y déjame aprovechar, desde los penales se genera gran parte de la intelectualidad del crimen. Encontrar la forma que existe de poder contenerlo. De acuerdo. Brevemente, Javier, porque ya sabes que el tiempo es un tirano, pero a ver, ya con esta lista, no sé si quisieras reforzar o agregar algún elemento a lo que ya hemos venido escuchando. Bueno, a mí me parece que, y haría el énfasis, igual que algunos de mis colegas, de referirme a la creación o fortalecimiento de las policías locales. Me parece que ahí está la clave. En este momento hay alrededor de 97,000 elementos de la Guardia Nacional desplegados, de acuerdo al discurso que dio el propio presidente de la República ayer en Zapopan al inaugurar el cuartel avanzado de la Guardia Nacional en ese municipio. Entonces, me parece que ese es el punto fundamental, como bien lo apuntaba Luis hace un momento. Está ahí el punto a seguir, y que por distintas circunstancias se ha dejado de lado, Mario, pero me parece el paso fundamental. Muy bien, pues yo te agradezco mucho, Javier, como siempre. Gracias, Roxana, gracias, un gusto. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Y Luis, gracias, un placer. Gracias a ti, un placer. Y muchas gracias, Mario, gracias. Y gracias a mis compañeros. Gracias por habernos acompañado. Continuaremos, por supuesto, con estas y otras necesarias reflexiones para nuestro país. Yo le invito a que lo comparta, a que siga con nuestra programación y que nos veamos en la próxima edición aquí en El Círculo, en Justicia TV.